monstruos de acero surgieron de la niebla matutina como bestias prehistóricas, sus motores retumbando por la estepa helada. En cada torreta había hombres que sabían que dudar era morir y que el primer disparo solía decidir quién volvía y quién ardía. La Panzerwaffe alemana tuvo comandantes de tanques con conteos de bajas increíbles, convirtiendo la guerra blindada en matanza industrial. Esto no era heroísmo tradicional, sino supervivencia convertida en arte, brutalidad perfeccionada y la comprensión de que la guerra moderna era una competencia de máquinas, guiados por hombres que matan sin motivo. El Frente Oriental creó a estos asesinos. Las enormes distancias, los interminables blindados soviéticos y la desesperación de una guerra que Alemania no podía perder forjaron todo. Comandantes de tanques que dominaban el combate como artesanos su oficio y conocían el terreno como cazadores los bosques. Comprendían mejor las vulnerabilidades de los tanques enemigos que sus propios ingenieros. Desarrollaron una habilidad casi sobrenatural para leer las batallas, para posicionar sus vehículos donde podían matar sin ser asesinados, para aprovechar las ventajas de fracciones de segundo que separaban a los vivos de los muertos. La letalidad no era solo cuestión de cifras. Varios comandantes sumaron grandes cifras tras años de combate continuo, perdiendo tanque tras tanque en la dura aritmética del Frente Oriental. Otros se ganaron su reputación por hazañas únicas, resistiendo posiciones imposibles o venciendo fuerzas superiores. Algunos pocos combinaron un dominio técnico con una agresividad casi temeraria que aterrorizaba tanto a sus propios hombres como al enemigo. Lo que los unía era la eficacia. Mataban, sobrevivían y su presencia podía cambiar una batalla. No eran superhombres, eran productos de un sistema militar que los entrenó bien. Les dio máquinas cada vez más capaces y luego los lanzó a una guerra que consumía hombres y metal con la misma indiferencia. Algunos murieron en sus torretas, otros presenciaron el colapso de su nación. La mayoría llevó el peso de sus actos toda la vida, lo admitieran o no. Esta es su historia, sin suavizar ni mitificar, analizada objetivamente por sus logros. En el conflicto más brutal y blindado de la historia humana, Knispel era rudo, insubordinado y casi incapaz de jugar los juegos políticos necesarios para avanzar. También era, según la mayoría de los relatos populares, el asesino más efectivo que la Panzerwaffe haya producido, aunque algunos historiadores debaten esto, ya que algunos de sus relatos parecen ser demasiado ambiciosos. Nacido en Checoslovaquia en una familia de alemanes de los Sudetes, Knispel se unió a la Wehrmacht en 1940 y halló su vocación en la torreta de un tanque. Comenzó como cargador y luego fue artillero en un regimiento de panzers de la 12ª División Panzer, lo que le permitió entender el manejo de armas. Rozaba lo sobrenatural. Sus compañeros contaban que lo veían atacar blancos a distancias imposibles, logrando disparos que requerían gran habilidad y comprensión intuitiva de balística, movimiento y probabilidad. Para cuando se convirtió en comandante de tanque, ya había acumulado más bajas que las que la mayoría de los hombres lograrían en toda su carrera. Su cuenta suele aparecer en relatos de la posguerra como más de 120 tanques enemigos destruidos, a veces incluso más, aunque los historiadores serios dicen que no se pueden verificar las cifras exactas. Lo que es seguro es que estas bajas se acumularon a lo largo de varios frentes y años de combate continuo. Él luchó en la Unión Soviética, donde las interminables batallas de tanques del Frente Oriental ofrecían un entorno lleno de objetivos, algo que no se veía en Occidente. Sobrevivió a las derrotas de 1944, cuando las unidades blindadas alemanas fueron superadas por la mayor cantidad de enemigos. A pesar de todo, siguió destruyendo tanques con una consistencia que sugería una habilidad extraordinaria o una suerte increíble, y quienes lo conocían insistían en que era habilidad. Knispel después se unió al batallón pesado de tanques 503, donde comandó tanques Tigre. El Tigre 1 y después el Tigre 2 le dieron la plataforma que sus habilidades merecían. Tanque capaz de destruir a distancia y resistir impactos que destruirían vehículos menores, donde el fuego enemigo era ineficaz. Él usaba el Tigre como un francotirador usa la distancia, posicionándose para enfrentar a los blindados soviéticos
antes de que pudieran acercarse a una distancia efectiva. Su estilo era metódico y calculador, no imprudente ni llamativo. Elegía posiciones, esperaba a los objetivos y los eliminaba con eficiencia industrial. La carrera de Knispel se definió tanto por lo que no obtuvo como por sus logros. Sus superiores lo recomendaron varias veces para grandes condecoraciones. Los premios siempre eran negados o reducidos. Las razones variaban, pero la verdad era simple. Knispel no tenía tiempo para las exigencias del cuerpo de oficiales. Criticaba a sus superiores si creía que se equivocaban y defendía a sus hombres de castigos arbitrarios. Existe una historia de posguerra no confirmada, así que tómala con cautela. Golpeó a un oficial de las SS que maltrataba a prisioneros soviéticos, lo que a la mayoría le habría costado un consejo de guerra, pero que en su caso parece que solo lo dejó más aislado dentro de la jerarquía militar. Pero de nuevo, esto es debatido. Su último combate fue en abril de 1945 durante los combates desesperados cerca de Urbau, en la Checoslovaquia ocupada por Alemania. Para entonces, Alemania colapsaba y sus ejércitos se desintegraban ante la presión soviética y aliada. El batallón de Knispel fue enviado a una acción defensiva que todos entendían que era inútil, un retraso más que una victoria. El 28 de abril, su Tiger II fue impactado por fuego soviético. No está claro si fue artillería o tanque, pero la metralla le dio en la cabeza. Knispel resultó gravemente herido y murió poco después en un hospital de campaña, solo unos días antes de la rendición alemana. Murió sin reconocimiento, ceremonia ni valoración de sus logros. Lo enterraron cerca del frente y su tumba se perdió en el caos tras la guerra. Por décadas, su historia fue ignorada salvo por veteranos de Panzer y algunos historiadores militares. Solo después los investigadores reconstruyeron el alcance total de su servicio. Mientras tanto, las autoridades checas localizaron sus restos y los sepultaron de nuevo en un cementerio militar. Lo que hacía a Knispel tan efectivo no era la agresividad ni la imprudencia, sino una especie de profesionalismo frío. Él comprendía su máquina, las limitaciones enemigas y la geometría de los rangos de combate. Él veía el combate de tanques como un reto técnico, no solo de valentía. Su alto número de bajas refleja habilidad y supervivencia. Vivió lo suficiente y luchó lo suficiente como para acumular cifras que otros nunca tuvieron la oportunidad de alcanzar. Era letal porque era competente, porque se negaba a tomar riesgos innecesarios y porque abordaba el acto de matar con la misma mentalidad que un artesano lleva a un trabajo difícil. El poco reconocimiento en vida refleja más una cultura militar enfocada en la apariencia que en los resultados, que su eficacia. Si Knispel fue el asesino más efectivo de la Panzerwaffe, Michael Wittmann fue el más famoso. El contraste entre estos hombres muestra la diferencia entre logro y leyenda. A Wittmann se le atribuyen entre 135 y 138 tanques destruidos, situándolo entre los principales ases de Panzer de la guerra. Pero su reputación superó con creces incluso esos números. Se volvió el símbolo de la guerra blindada alemana, celebrado en la propaganda, condecorado y ejemplo de la invencibilidad de los Panzer. Mientras Knispel fue ignorado, Wittmann fue reconocido. Knispel sobrevivió por cautela y método, Wittmann por su agresividad. Y donde Knispel murió en relativa oscuridad, la muerte de Wittmann se convirtió en un tema de debate y especulación. Eso continúa décadas después. Wittmann, nacido en Baviera en 1914, se unió al servicio militar mientras Alemania expandía rápidamente sus fuerzas armadas. Primero se alistó en el ejército alemán y luego en la Leibstandarte SS Adolf Hitler, iniciando como miembro de cañones de asalto y después en tanques. Las Waffen-SS ofrecían oportunidades de ascenso rápido que la Wehrmacht regular a menudo no brindaba, y Wittmann demostró ser lo suficientemente capaz como para ascender rápidamente en las filas. Para 1943, él comandaba un Tiger I con la primera división Panzer SS Leibstandarte. En este papel comenzó a acumular las bajas que lo harían famoso. Fue en el frente oriental donde Wittmann estableció su reputación. Las grandes batallas de tanques de 1943 y 1944 le permitieron enfrentarse a blindados soviéticos en cantidades impensables para los comandantes del frente occidental.
En Kursk, cerca de Prokhorovka, él y su tripulación destruyeron varios tanques y cañones soviéticos en un solo día. En acciones posteriores mantuvo enfrentamientos rápidos y decisivos, aprovechando la superioridad de blindaje y poder de fuego de su Tigre. Su estilo era más agresivo y arriesgado que el de los líderes conservadores, dispuesto a atacar y asumir riesgos que otros evitaban. Pero fue el 13 de junio de 1944, cerca del pueblo francés de Villa Bocage, cuando Michael Wittmann pasó de ser un consumado comandante de tanques a convertirse en una leyenda. Las unidades blindadas británicas de la 7ª División Blindada avanzaban por caminos estrechos en Normandía, con columnas extendidas y vulnerables. Michael Wittmann, al mando de un Tiger del 101 Batallón Panzer Pesado de las SS, atacó. Siguieron 15 minutos de destrucción sistemática. Los analistas militares aún debaten si fue oportunismo brillante o fallas británicas catastróficas. El Tiger de Michael Wittmann salió de su escondite y comenzó a disparar contra la columna británica. En rápida sucesión destruyó tanques Cromwell, semiorugas y otros vehículos que tenían pocas posibilidades de responder eficazmente en el terreno confinado. Se desplazó por el pueblo enfrentando objetivos de cerca, usando edificios como cobertura y aprovechando el caos de su ataque inicial. Al retirarse o abandonar su Tiger, había destruido entre 13 y 15 vehículos británicos, deteniendo el avance británico y dando tiempo a las fuerzas alemanas. Un tiempo crucial para reforzar sus posiciones. La acción hizo famoso a Wittmann no solo en Alemania, sino internacionalmente. La prensa británica, al buscar explicar el desastre en Villa Bocage, hizo de un comandante de tanque alemán un hombre del saco. La propaganda alemana usó la historia para demostrar que la habilidad y el valor individual podían vencer la superioridad numérica. Wittmann obtuvo la Cruz de Caballero con hojas de roble y espadas, salió en noticieros y fue la imagen pública de la Panzerwaffe. La propaganda lo transformó en un héroe guerrero, símbolo del espíritu de lucha que Alemania necesitaba que su pueblo creyera vigente. La realidad era más compleja. La acción de Villa en Bocage fue notable, pero su éxito se debió tanto a errores británicos como al talento alemán. La columna británica avanzó sin reconocimiento, apoyo de infantería ni plan serio contra blindados pesados. Wittmann aprovechó estas fallas con agresividad y habilidad, pero las condiciones que permitieron su éxito fueron creadas por errores del enemigo, más que por algún genio sobrenatural. No resta mérito a su logro, pero da contexto. Tuvo una oportunidad y la aprovechó plenamente. 2 meses después, Miguel Wittmann murió en la carretera al sur de Caen, cerca de Saint-Aignan de Cramenil, en Normandía, el 8 de agosto de 1944, durante la ofensiva aliada para romper el cerco de Normandía. El grupo de tigres de Wittmann del batallón Panzer SS-101 fue enviado a un contraataque contra fuerzas aliadas superiores durante la Operación Totalice. La muerte de Wittmann sigue siendo debatida. Fuentes británicas sostienen que un Sherman Firefly del Northamptonshire, Yeomanry, lo destruyó. Relatos canadienses atribuyen la destrucción a los Shermans del regimiento Sherbrooke Fusilier. Antes se creía que Hawker Typhoon con cohetes destruyeron el lugar durante el avance aliado, pero historiadores actuales lo descartan. Lo que es seguro es que su Tiger fue alcanzado y destruido, y Wittmann y su tripulación murieron en la explosión. La torreta fue arrancada completamente del casco. No se identificaron formalmente sus cuerpos en ese momento. Por décadas se desconoció el lugar exacto de su tumba, aumentando el misterio. En 1983, la Comisión Alemana de Tumbas de Guerra halló una tumba sin marcar cerca del campo de batalla. Wittmann y su tripulación fueron identificados y vueltos a enterrar juntos en el cementerio de guerra alemán de la Cambe. El misterio de su muerte, como otros aspectos de Wittmann, pasó a ser parte de su leyenda. Para algunos prueba de su importancia, para otros solo un accidente de la guerra. Wittmann era letal porque combinaba competencia técnica con tácticas agresivas y operaba en circunstancias que permitían que esas cualidades brillaran. El frente oriental le daba objetivos, el Tiger le daba una plataforma. Su disposición a tomar riesgos que otros comandantes evitaban le dio oportunidades de lograr resultados destacados. Su fama se debió tanto a la propaganda y mitos como a sus logros reales. Era muy bueno en lo que hacía. No tenía dones excepcionales ni habilidades sobrenaturales pese a la leyenda.
Fue un comandante de tanques agresivo, logró grandes éxitos y murió cuando su suerte terminó. La leyenda a su alrededor revela más sobre lo que Alemania necesitaba creer en 1944 que sobre los logros reales de Michael Wittmann. Algunos comandantes de tanques se hicieron famosos por acciones únicas, otros por acumular bajas tras años de combate. Otto Carius hizo ambas cosas, y luego vivió lo suficiente para escribir sobre ello, asegurando que su versión de los hechos se convirtiera en el relato autorizado. Sus memorias, publicadas años después de la guerra, consolidaron su lugar entre los grandes comandantes de tanques. También muestran la mente de un hombre que perfeccionó el arte de matar desde una caja de acero. Otto Carius comenzó la guerra como infante, pero su baja estatura y problemas de salud inicialmente le impidieron unirse a las fuerzas Panzer. Él persistió y finalmente se unió a las tropas Panzer, entrenando en el Panzer 38T, un tanque ligero checo, ya obsoleto en 1941. Su carrera inició al transferirse a batallones de tanques pesados, primero al mando de Panzer 3 y 4 y luego al Tiger 1 en el 502 Batallón Pesado Panzer. En 1943 fue enviado al frente de Leningrado, donde Carius inició el trabajo que lo haría famoso. Los combates en torno a Leningrado fueron brutales y de desgaste, un asedio prolongado que consumió hombres y material sin dramatismo ni gloria. Los ataques soviéticos llegaban en oleadas, asaltos con muchos tanques que chocaban contra las líneas defensivas alemanas con regularidad predecible. Para Carius, esto significaba práctica de tiro, a una escala industrial. Enfrentaba tanques soviéticos a distancias donde la artillería alemana y el cañón de 88 milímetros del Tigre casi aseguraban el resultado. Destruyó T-34 KV-1S y tanques ligeros con eficiencia sistemática, acumulando cifras como el interés compuesto a la riqueza. Pero Carius alcanzó su fama duradera el 22 de julio de 1944 en una pequeña acción en Malinava, Estonia. Su unidad, reducida a solo 3 Tigres operativos, se encontró frente a una enorme columna blindada soviética que avanzaba por un camino estrecho. La táctica era simple. Los Tigres no podían retirarse sin dejar la infantería, y la fuerza soviética era demasiado grande para ignorarla. Carius colocó sus tanques en posiciones de casco abajo con vista al camino y esperó a que la columna soviética avanzara hasta estar a tiro. Lo que siguió fue una masacre metódica. Los vehículos soviéticos de vanguardia, sin apoyo de infantería ni espacio para desplegarse por el terreno, solo podían avanzar a la zona de muerte o retirarse. Carius y su artillero atacaban objetivos con precisión, destruyendo tanque tras tanque. Las tripulaciones soviéticas, al darse cuenta de que estaban atrapadas, intentaron huir o avanzaron con la esperanza de acercarse a una distancia efectiva. Ninguna estrategia funcionó. Carius aseguró haber destruido entre 17 y 22 tanques soviéticos en pocas horas, aunque las cifras exactas aún se debaten. También destruyó varios camiones y vehículos, aniquilando a un grupo de combate soviético. La acción en Malinava convirtió a Carius en una figura célebre en Alemania. Recibió la Cruz de Caballero, apareció en la propaganda y se convirtió en uno de los rostros de la Panzerwaffe. Pero a diferencia de Wittmann, cuya fama se basaba principalmente en una acción espectacular, Carius siguió combatiendo y continuó acumulando bajas. Su cifra final fue de entre 150 y 200 vehículos blindados destruidos. No se pueden verificar los números exactos, pues el registro alemán colapsó al final de la guerra y los relatos de Carius a veces difieren de los documentos oficiales. Sobrevivió a la guerra, rindiéndose a los estadounidenses en mayo de 1945. Su supervivencia fue notable. La mayoría de los comandantes de batallones de tanques pesados murieron o fueron capturados al final de la guerra. Víctimas de un conflicto nutricional que consumió a líderes experimentados con una eficiencia particular. Carius regresó a la vida civil y eventualmente estableció una farmacia exitosa en Alemania, llevando una existencia tranquila y de clase media que parecía casi surrealistamente normal considerando sus actividades durante la guerra. Sus memorias, publicadas en Alemania en los 60 y luego traducidas al inglés, son uno de los relatos más detallados del combate de tanques en el Frente Oriental, escritas por un participante alemán. El libro es valioso como documento táctico y técnico porque detalla distancias de combate, tipos de munición, fallas mecánicas
y la operación diaria de tanques pesados en batalla. También destaca por lo que omite. Carius solo escribe sobre lo táctico: destruir tanques, posicionar vehículos y atacar objetivos. La estrategia, las dimensiones morales y el contexto político de la guerra están casi ausentes. Él relata el combate de tanques con un desapego clínico, centrado en la técnica como un cirujano al describir operaciones. Este enfoque hace que las memorias de Carius sean valiosas y controvertidas. Los historiadores militares las aprecian por su detalle técnico. Algunos dicen que ese desapego permite a Carius escribir cientos de páginas sobre matar sin cuestionar seriamente la razón de sus actos. El libro aborda el Frente Oriental solo como un problema militar, no como parte de una guerra genocida. Esto no es raro. La mayoría de las memorias militares alemanas siguen patrones similares, pero esto plantea preguntas sobre lo que significa ser bueno en algo que existió. Al servicio de fines monstruosos, Carius vivió hasta 2015 siendo uno de los últimos comandantes de tanques pesados sobrevivientes del Frente Oriental. Su letalidad se debió a su técnica, buen equipo y experiencia. Comandó Tigres cuando podían vencer blindados soviéticos, luchó en terrenos favorables a la defensa y sobrevivió para perfeccionar sus tácticas. En cientos de enfrentamientos fue cauteloso y metódico, no imprudente ni agresivo. Él entendía cómo usar el terreno, cómo posicionarse para obtener la máxima ventaja y cómo eliminar al enemigo de manera eficiente. Estas son virtudes militares profesionales y él las poseía en abundancia. Si eso lo hace admirable o simplemente efectivo, es una pregunta que cada persona debe responder por sí misma. El tanque Panther representaba el diseño de vehículos blindados de combate alemanes en su forma más sofisticada. Un tanque mediano con un cañón que podía destruir cualquier cosa en el campo de batalla, blindaje que podía resistir la mayoría del fuego enemigo y movilidad que le permitía reposicionarse rápidamente. Teóricamente era el equilibrio ideal entre protección, potencia y velocidad. En la práctica era poco confiable, difícil de mantener y tuvo defectos crónicos durante toda su vida útil. Ernst Bachmann fue uno de los comandantes más exitosos del Panther. No fue a pesar de estos problemas, sino aprendiendo a sortearlos y haciendo de una máquina frustrante un arma que le dio fama por su habilidad y temeridad. Bachmann tenía orígenes humildes. Nació en una familia de agricultores y fue jornalero. Antes de la guerra, las Waffen-SS le dieron oportunidades que la Wehrmacht no, y se alistó en 1936. Sirvió en reconocimiento y en las primeras campañas, luego pasó a tanques. En 1943 comandaba un Panther en la segunda división Panzer SS das Reich. En Normandía realizó las acciones que forjaron su reputación. Para los blindados alemanes, la campaña fue una pesadilla. La superioridad aérea aliada hacía suicida moverse de día. El país de Bocage, con campos pequeños rodeados de setos, caminos hundidos y muros de piedra, eliminaba varias ventajas de los tanques alemanes en el terreno abierto del Frente Oriental. La cantidad de poder de fuego aliado, desde artillería hasta cañones navales y aviones tácticos, hacía posible aniquilar a defensores bien posicionados sin que vieran al enemigo. En este entorno, Bachmann prosperó el 27 de julio de 1944 cerca del pueblo de Leloré. Bachmann comandaba el único Panther operativo que quedaba en su compañía. Las fuerzas estadounidenses habían roto las líneas alemanas y estaban explotando la brecha, con columnas blindadas avanzando por caminos que la inteligencia alemana había asegurado al mando que estaban seguros. Bachmann, solo con su tanque en un cruce, se topó de repente con una columna de la segunda división blindada estadounidense. Lo ocurrido después aún se debate. El propio relato de Bachmann afirma que destruyó 9 tanques Sherman y numerosos otros vehículos en un enfrentamiento que duró varias horas. Los registros de Estados Unidos son menos concluyentes. Confirman pérdidas en el cruce, pero disputan cifras y atribución. Lo que es seguro es que un solo tanque alemán detuvo a una fuerza estadounidense mucho mayor durante un periodo considerable y que varios vehículos estadounidenses fueron destruidos. Bachmann sobrevivió al enfrentamiento y se retiró exitosamente. Sus tácticas mostraron las fortalezas del Panther y las ventajas del terreno conocido. Aprovechó el bocage para moverse oculto y atacar desde emboscadas. El cañón largo de 75 milímetros del Panther
Podía penetrar el blindaje del Sherman desde distancias donde el fuego de respuesta era ineficaz. El blindaje frontal inclinado desviaba impactos letales para tanques ligeros. Bachmann aprovechó estas ventajas sin piedad, atacando desde ángulos inesperados y retirándose antes de que los artilleros estadounidenses pudieran responder. El 8 de agosto, cerca de Saint-Barthélemy, Bachmann volvió a mandar uno de los pocos Panther operativos de su unidad. Una gran columna blindada estadounidense se acercaba y Bachmann nuevamente la bloqueó. El enfrentamiento fue igual: emboscada, disparos, retirada y reposicionamiento. Dijo haber destruido 15 tanques estadounidenses ese día, aunque las cifras no pueden confirmarse. Lo importante era el efecto. Las unidades estadounidenses hallaron fuerte resistencia de blindados alemanes y el avance se retrasó. Estas acciones le dieron a Bachmann la Cruz de Caballero y fama en la Panzerwaffe, pero también mostraron el problema clave que tenía Alemania en 1944. Un solo tanque podía retrasar, pero no detener al enemigo. Las acciones de Bachmann fueron tácticamente brillantes, pero operativamente irrelevantes. Destruyó tanques, mantuvo posiciones, sobrevivió y el avance aliado continuó. De todas formas, la excelencia individual no compensó el colapso estratégico. Bachmann sobrevivió a la guerra y vivió hasta 2010. Gracias a su longevidad, participó en reuniones de veteranos Panzer, dio entrevistas y contribuyó al registro histórico de la guerra blindada alemana. A diferencia de otros veteranos que se volvieron reflexivos o arrepentidos, Bachmann siguió orgulloso de sus logros. Hablaba de sus experiencias en tiempos de guerra sin disculparse, enfocándose en los aspectos tácticos y técnicos del combate, mientras generalmente evitaba cuestiones morales o políticas más amplias. Su letalidad se debía a tácticas agresivas, habilidad técnica y la suerte de tener un Panther en un lugar y momento donde podían aprovechar sus ventajas. El terreno de Bocage en Normandía le permitía usar camuflaje y posición para contrarrestar la superioridad aliada. Su disposición a poder enfrentar fuerzas superiores desde desventaja muestra gran valor o imprudencia, quizá ambos. Era efectivo porque conocía su vehículo, elegía buenas posiciones y tenía el valor para enfrentar grandes probabilidades. Es difícil saber si esto lo hacía más letal o solo más visible que otros comandantes igual de hábiles que murieron antes de ser tan famosos. Cuando Johannes Voltaire fue comandante de tanque, Alemania ya perdía la guerra. Las formaciones blindadas que arrasaron Francia y entraron en la Unión Soviética se debilitaban por la guerra, fallas mecánicas y falta de combustible. Las bajas de los comandantes de Panzer en 1944 mostraban desesperación, no superioridad alemana. La enorme cantidad de enfrentamientos contra fuerzas enemigas abrumadoras, donde simplemente sobrevivir ya era notable, y los altos conteos de bajas eran el resultado natural de pelear rodeados de objetivos. Voltaire ejemplificó esta dinámica de finales de la guerra, acumulando sus 139 bajas confirmadas de tanques. Mientras la Panzerwaffe desaparecía, Voltaire sirvió en el 502 Batallón Pesado de Panzer, la misma unidad de Otto Carius. Él comandó principalmente el Tiger I en combates en el frente oriental, donde este tanque le permitió enfrentarse blindados soviéticos a largas distancias, con un blindaje que podía resistir la mayoría de los disparos enemigos y un cañón que podía destruir cualquier cosa que alcanzara. Aunque pudo comandar el Königstiger al final, la mayoría de sus bajas fueron con el Tiger I. El tanque principal de los batallones pesados alemanes fue más confiable y numeroso que su sucesor. La mayoría de las bajas de Voltaire ocurrieron en el frente oriental en 1944 y 1945, cuando las fuerzas alemanas intentaban frenar el avance soviético hacia el Reich. Esta no era la guerra de movimiento y rupturas que caracterizó a 1941 y 1942. Esto era una guerra de desgaste en su forma más pura. Unidades alemanas posicionadas en líneas defensivas, fuerzas soviéticas atacando en concentraciones masivas y el resultado predeterminado por las matemáticas. Los soviéticos soportaban pérdidas, Alemania no. Cada defensa solo aplazaba lo inevitable. En este entorno, Voltaire se distinguió precisamente por el tipo de combate que requería un alto número de bajas. Posiciones defensivas estáticas permitían enfrentar oleadas de blindados soviéticos desde lugares preparados. El cañón de 88 milímetros del Tiger
destruía T-34 y tanques soviéticos pesados a más de 2 kilómetros. Las tácticas soviéticas priorizaban la masa y el impulso, enviando sus tanques repetidamente a zonas de destrucción. Walter, como otros comandantes exitosos al final de la guerra, solo debía disparar hasta quedarse sin munición o que su tanque fallara. Sus 139 bajas confirmadas representan tanto habilidad como circunstancias. La habilidad era real. Disparar a larga distancia requería gran habilidad técnica, leer el campo, elegir posiciones y coordinarse con infantería y artillería, habilidades que Walter tenía por su experiencia y entrenamiento. Las circunstancias que le permitieron acumular esas cifras fueron resultado de la deteriorada posición estratégica de Alemania. Los conteos de bajas, que podrían haber indicado dominio en 1941, indicaban desesperación en 1944. Walter sobrevivió a la guerra, pero murió en 1987. Sus relatos, preservados a través de entrevistas y proyectos de documentación, se enfocaron en asuntos tácticos y técnicos, las capacidades de diferentes tanques, la efectividad de varios tipos de munición, los desafíos de operar tanques pesados en terrenos difíciles. Como muchos veteranos, se prestó poca atención a por qué Alemania luchaba. En sus recuerdos, su letalidad dependía del momento y el equipo. Comandó los Tigres cuando esos tanques enfrentaban objetivos sin fin. El Tiger I le dio capacidades con las que los comandantes de Panzer anteriores solo podían soñar: casi invulnerabilidad ante ataques frontales a distancias de combate y un poder de fuego capaz de destruir cualquier cosa que pudiera alcanzar. Sin embargo, estas ventajas llegaron demasiado tarde para afectar la guerra. Walter pudo destruir 139 tanques soviéticos y el Ejército Rojo seguía avanzando. Fue muy efectivo en táctica, pero careció de sentido estratégico, lo que cuestiona cómo evaluamos los plazos. ¿Es mejor un comandante que destruye 139 tanques, pero pierde terreno, o uno que destruye 50 y avanza? El alto número de bajas de Walter muestra su habilidad y la desesperación alemana. Era bueno, pero eso importaba menos cada mes. En 1945 era más importante tener tanques funcionales que destruir tanques soviéticos. Ni los comandantes más hábiles podían compensar el colapso material de la Panzerwaffe. Los sectores sur y central del frente oriental, donde las fuerzas alemanas pelearon en Ucrania y después en Normandía y Hungría, produjeron comandantes de tanques muy versátiles. Ricardo Freiherr von Rosen combatió en estos lugares, logrando más de 30 bajas confirmadas de tanques en combates que probaron todas sus habilidades como comandante. Su servicio con el Schwerer Panzerabteilung 503 lo llevó desde las tierras abiertas para tanques del sur de Rusia hasta el Bocage de Francia y las ofensivas finales y desesperadas en Hungría. Von Rosen era de la pequeña aristocracia. Su título, Freiherr, equivalía al de barón. Este origen era común en oficiales de la Wehrmacht y Waffen-SS, pero la carrera de Von Rosen se basó en su competencia, no en conexiones. Se unió al 53º Batallón Pesado de Panzer y participó en los combates blindados más intensos de la guerra, luchando en escenarios con tácticas variables que exigían adaptación continua. En el sur de Rusia, Von Rosen luchó en grandes batallas de tanques cerca de Kharkov y el Donbass. La lucha se daba en grandes distancias y terreno abierto, lo que favorecía la artillería de largo alcance y las operaciones móviles de la doctrina blindada alemana. Las fuerzas soviéticas atacaban en masa y batallones como el 53º eran enviados a puntos críticos donde su poder de fuego detenía su avance. Von Rosen comandaba un Tiger I en este entorno, enfrentándose a blindados soviéticos a largas distancias, donde las ventajas alemanas en artillería y protección blindada podían ser explotadas al máximo. Su enfoque enfatizaba la selección del terreno y la disciplina de fuego. Las ventajas tácticas del Tiger, como su cañón y blindaje, eran clave cuando podía atacar desde posiciones que neutralizaban la superioridad soviética. Von Rosen elegía posiciones con buen campo de tiro, donde el Tiger quedaba oculto y protegido su parte baja, lugares donde podía retirarse cubierto si los soviéticos intentaban flanquearlo o abrumar su posición. Estas tácticas eran comunes para el Tiger, pero Von Rosen las aplicaba con tal consistencia que se mantenía efectivo en combate durante años y en varios frentes. El traslado a Normandía en 1944
requirió una adaptación táctica completa. La región de Bocage, en el norte de Francia, no se parecía en nada a las estepas abiertas de Rusia. Pequeños campos delimitados por setos gruesos, caminos hundidos y muros de piedra creaban condiciones donde las distancias de combate se medían en decenas de metros en lugar de kilómetros. La superioridad aérea aliada hacía que moverse durante el día fuera suicida. El peso de la marina aliada, la artillería y los aviones tácticos creaba un entorno donde incluso los tigres bien posicionados podían ser destruidos sin siquiera enfrentarse a la artillería enemiga. Von Rosen defendió usando el terreno para emboscar blindados aliados, avanzando por caminos estrechos, aprovechando las ventajas del Panther y los tigres en terrenos cerrados y evitando la potencia de fuego de las fuerzas aliadas. A finales de 1944 y principios de 1945, Von Rosen se encontraba en Hungría, participando en las últimas ofensivas alemanas alrededor del lago Balatón. La Operación Sudwind representó el último intento de Alemania de realizar una gran operación ofensiva, un esfuerzo por proteger los campos petroleros húngaros y hacer retroceder a las fuerzas soviéticas de Budapest. La ofensiva fracasó por las defensas soviéticas y la falta de combustible alemana, pero dio a comandantes como Von Rosen sus últimas oportunidades en la guerra móvil. Se enfrentó a blindados soviéticos cerca del lago Balatón, combatiendo en condiciones similares a las primeras batallas del Frente Oriental, pero con las fuerzas soviéticas teniendo una superioridad numérica abrumadora. La habilidad táctica solo retrasaba la derrota. A diferencia de otros comandantes de Panzer famosos por acciones dramáticas, Von Rosen destacó por su eficacia constante en varios frentes. Sus varias docenas de bajas confirmadas provinieron de combates continuos en Rusia, Francia y Hungría, en lugar de un solo día excepcional. Este patrón era común entre los comandantes de batallones de tanques pesados que servían en unidades desplegadas en varios frentes. Acumularon experiencia con diferentes tipos de terreno, distintos enemigos y diversas situaciones tácticas. Von Rosen sobrevivió a la guerra y regresó a la vida civil. Tras la guerra, sus años fueron tranquilos y con poca participación pública, a diferencia de otros veteranos de Panzer. Dio entrevistas ocasionales a historiadores militares, pero evitó la publicidad que otros aceptaron. Su origen aristocrático, que podía dificultar su vida tras la guerra por el giro político en Alemania, al parecer le causó pocos problemas. Vivió hasta el siglo XXI como uno de los últimos comandantes de Tigers sobrevivientes en varios frentes. Su letalidad resultó de su constante competencia en distintos entornos tácticos. No era dramáticamente agresivo como Wittmann, ni acumuló los enormes números que Knispel y otros lograron. En cambio, era el comandante de tanque sólido y profesional que requerían los batallones pesados. Alguien que pudiera adaptarse a diferentes teatros, en quien se pudiera confiar para obtener resultados en Rusia, Francia o Hungría sin requerir circunstancias excepcionales ni tomar riesgos excesivos. Sus bajas se debieron a tácticas de tigre bien ejecutadas y adaptadas, no a innovación o imprudencia. Von Rosen demostró que la letalidad en la guerra blindada exigía tanta adaptabilidad como habilidad. El tigre le dio una plataforma con ventajas significativas, pero esas ventajas significaban cosas diferentes. En el terreno abierto de Rusia ante el Bocage de Normandía y el terreno mixto de Hungría. Su entrenamiento y experiencia le enseñaron qué tácticas funcionaban en qué condiciones, y su supervivencia en múltiples frentes le permitió aplicar esas lecciones repetidamente. El resultado fue un historial de combate que mostraba versatilidad profesional más que genialidad. Y en el combate variado de la Segunda Guerra Mundial, la versatilidad a menudo era más valiosa que la especialización. El 8 de julio de 1943, durante la batalla de Kursk, Franz Staudinger comandó un solo tanque Tiger en una acción que le valdría reconocimiento inmediato y la Cruz de Caballero. El enfrentamiento mostró las tácticas del equipo superior y las limitaciones de la excelencia individual ante las estrategias. La acción de Staudinger ese día es una de las hazañas de tanque más estudiadas de la guerra por expertos, analizando cómo un solo tanque logró tanto y por qué esos logros importaron tan poco al final. La situación era sencilla. Staudinger se encontró frente a una gran formación blindada soviética que avanzaba hacia las posiciones alemanas. Los números exactos varían según la fuente,
Las formaciones soviéticas en Kursk a menudo estaban por debajo o por encima de su fuerza nominal, dependiendo de las acciones recientes. Staudinger enfrentó de 40 a 60 tanques T-34 con solo su Tiger. El objetivo táctico era claro: destruir suficientes tanques soviéticos para frenar el ataque o ser destruido. Staudinger eligió bien el terreno. Colocó su Tiger para aprovechar el alcance del cañón de 88 milímetros y el grueso blindaje frontal resistente a los disparos de los cañones de 76 milímetros de los T-34. Los soviéticos, avanzando en formación, eran blancos previsibles y no podían desplegarse fuera de la línea de avance. Staudinger y su artillero atacaron objetivos de forma sistemática, avanzando por la formación soviética de adelante hacia atrás. El combate duró cerca de una hora. Durante ese tiempo, la tripulación de Staudinger destruyó entre 17 y 22 tanques soviéticos. No hay consenso sobre la cifra exacta. Staudinger reportó haber destruido 22. La formación soviética se rompió, los sobrevivientes huyeron y la infantería alemana vio cómo un solo Tigre logró lo que un batallón Panzer habría tenido problemas para hacer. La acción detuvo el avance soviético, preservó posiciones alemanas y dio tiempo a los comandantes para reorganizar defensas. El valor propagandístico era claro. Demostraba que la tecnología y habilidad alemana aún superaban la ventaja numérica soviética. Staudinger recibió la Cruz de Caballero el 11 de julio, apenas 3 días después de la acción. Sorprendentemente rápido, incluso para los estándares alemanes. Esto sugiere que el alto mando valoró la historia y el logro táctico. Noticieros y periódicos difundieron la acción. La narrativa se ajustaba a lo que el público alemán quería creer, que la calidad superaba la cantidad y el espíritu de lucha era clave. Pero la realidad era más compleja. El logro de Staudinger fue auténtico. Destruir de 17 a 22 tanques en un solo combate era un desempeño excepcional. Pero las circunstancias que permitieron su éxito eran específicas de ese momento y de ese lugar. La formación soviética avanzó sin apoyo de infantería en terreno favorable al defensor y ante armas que no podían contrarrestar, a las distancias elegidas por Staudinger. Si modificas alguna variable, el resultado cambiaría. Sin embargo, estratégicamente, la acción no alteró nada. La batalla de Kursk continuó. Las fuerzas soviéticas siguieron atacando y las fuerzas alemanas continuaron sufriendo bajas. En pocos días, la táctica que llevó al éxito de Staudinger fue olvidada ante la gran batalla que Alemania estaba perdiendo. La economía de guerra soviética reemplazó sus 22 tanques destruidos. En pocos días, el Tigre, antes invencible, necesitó mantenimiento y reparaciones que agotaron recursos irreemplazables para Alemania. Staudinger sobrevivió a Kursk y continuó luchando, acumulando más bajas hasta alcanzar un total final de aproximadamente 100 tanques destruidos confirmados, pero nunca repitió el éxito de ese día en julio de 1943. Su carrera siguió el mismo patrón que otros comandantes de batallones de tanques pesados: trabajo profesional, destrucción de tanques enemigos en defensa, sobrevivir a fallas y fuego enemigo, y ver cómo la situación estratégica empeoraba pese a los éxitos tácticos. Sobrevivió a la guerra y vivió hasta 1995, viendo cómo su acción en Kursk se volvió uno de los combates de tanques más estudiados de la historia militar. Los analistas lo estudiaron para aprender sobre tácticas, el valor del mejor equipo y el combate defensivo ante fuerzas superiores en número. Algunos sacaron conclusiones sobre la importancia del entrenamiento y la moral. Otros se enfocaron en las circunstancias específicas que hicieron posible la acción. Pocos notaron lo obvio. La gran victoria de Staudinger no tenía valor operacional. Solo fue un logro táctico dentro de una catástrofe estratégica. Su letalidad provenía de una combinación de circunstancias, equipo y competencia. El Tiger tenía capacidades inimaginables para anteriores comandantes de tanque. La táctica en Kursk le dio una oportunidad que, gracias a su habilidad y valor como comandante, supo aprovechar para obtener resultados. Eso atrajo la atención de la máquina de propaganda. Pero destruir tanques no cambiaba la realidad estratégica de Alemania. Staudinger podía destruir 100 tanques soviéticos y no importaba. Ellos tenían más. Alemania, en 1943, ya no.
Algunos comandantes de tanques ganaron reputación tras años de bajas y supervivencia cuidadosa. Algunos se volvieron legendarios por su agresividad y por liderar desde el frente, a diferencia de otros oficiales. Christian Teixen pertenecía a la segunda categoría, un comandante cuya valentía se convirtió tanto en su característica definitoria como finalmente en su sentencia de muerte. Su carrera de combate abarcó desde las batallas más brutales del frente oriental hasta los campos de batalla mortales de Normandía. Durante todo el tiempo mantuvo una táctica que asustaba a sus hombres y al enemigo. Teixen se unió a las SS en diciembre de 1931, siendo parte del primer grupo, no como los voluntarios de guerra que llenaron las Waffen-SS después de 1939. Esta membresía temprana hizo que estuviera adoctrinado en la ideología de las SS y tuviera años para ascender antes de la guerra. Cuando Alemania invadió Polonia, Teixen era un oficial de las SS con experiencia en una organización que pasaba de ser milicia política a fuerza de combate capaz de rivalizar con la Wehrmacht. Sirvió en la segunda división Panzer SS Das Reich, una de las unidades más efectivas y notorias de la Waffen-SS. Das Reich participó en casi todas las operaciones alemanas importantes: invasiones de Francia, Países Bajos, avance a la Unión Soviética y batallas defensivas. Mientras Alemania colapsaba, la división ganó fama tanto por su efectividad en combate como por sus crímenes de guerra. Teixen formó parte de esta organización a lo largo de toda su historia, ascendiendo a puestos de mando mientras la división se probaba a sí misma batalla tras batalla. Su mando era inusual y revelador. A diferencia de la mayoría de los comandantes de batallón y regimiento que dirigían las operaciones desde tanques de mando, ubicados detrás de los elementos de vanguardia, Teixen comandaba desde el frente. Su vehículo era un Panzer II, un tanque ligero obsoleto en 1943, usado sobre todo para reconocimiento o mando. El Panzer II B-11 fue el puesto de mando móvil de Teixen, y habitualmente lo posicionaba no detrás de sus formaciones, sino delante de ellas, liderando los ataques personalmente en lugar de coordinarlos desde distancias más seguras. Este mando tenía efectos tácticos y psicológicos. Tácticamente, Teixen podía evaluar las situaciones directamente, sin depender de los informes de sus subordinados. Podía identificar oportunidades y responder a amenazas más rápido que los comandantes, que operaban con información que siempre tenía segundos o minutos de retraso. Psicológicamente, su presencia en el frente inspiraba a sus hombres y mostraba un liderazgo que les exigía seguirlo incluso donde la muerte era probable. No era cauteloso ni seguro, pero sí efectivo de formas que otros estilos de mando no lograban. La campaña de Járkov en 1943 mostró las habilidades de combate de Das Reich y el liderazgo de Teixen. La división participó en la contraofensiva alemana que recuperó Járkov después del desastre en Stalingrado, luchando en el tipo de guerra blindada móvil que la doctrina alemana enfatizaba. La división de Panzers destruyó 292 tanques y cañones soviéticos en las operaciones de Járkov-Belgorod. Aunque esto tuvo un costo de 77 tanques y cañones de asalto alemanes destruidos, estas cifras ilustran la naturaleza de desgaste del combate en el frente oriental. Incluso las operaciones exitosas gastaban blindados alemanes a un ritmo insostenible. Teixen lideró el segundo batallón del regimiento Panzer de Das Reich en estos combates y por su liderazgo recibió la Cruz de Caballero el 31 de marzo de 1943. La condecoración reconocía no solo el éxito táctico, sino también el estilo de liderazgo agresivo e inspirador que caracterizaba su enfoque al mando. Lideró a su batallón en intensos combates blindados, logrando una victoria táctica y ganándose reputación como uno de los comandantes más capaces de Das Reich. En noviembre de 1943, Teixen fue ascendido a comandante del regimiento Panzer de las SS Das Reich. Este era un mando importante, liderar el regimiento de tanques de una de las principales divisiones de las Waffen-SS. El regimiento contaba con numerosos voluntarios flamencos, resultado del esfuerzo de las SS por reclutar alemanes étnicos y simpatizantes en territorios ocupados. Teixen comandaba ahora todo el poder blindado y de ataque de una división Panzer de las SS, pero su estilo de mando seguía igual. Con mayores responsabilidades, siguió liderando desde el frente. Continuó exponiéndose al fuego que debería haberlo matado en repetidas ocasiones.
La evidencia de este enfoque estaba en su cuerpo. Tixen fue gravemente herido más de 9 veces y cada vez necesitó evacuación y recuperación. Siempre volvía al mando y usaba las tácticas agresivas que lo dañaron. Este patrón sugería ya sea un valor extraordinario o cierta imprudencia respecto a su propia mortalidad, probablemente ambos. En 1944, Das Reich fue enviada a Francia para enfrentar la invasión aliada. La división participó en los combates más brutales de Normandía, tratando de contener la ofensiva aliada pese a la superioridad aérea y desventaja material. El entorno táctico era muy distinto al del Frente Oriental. Las fuerzas aliadas usaron armas combinadas de forma efectiva. El poder aéreo hacía suicidas los movimientos diurnos y el terreno de Bocalle limitaba la guerra móvil alemana. Tixen cambió tácticas, pero no su estilo de mando. Él permaneció en el frente, continuó liderando personalmente y siguió tomando riesgos que comandantes más cautelosos evitaban. El 28 de julio de 1944, Christian Tixen murió comandando Das Reich en Normandía. Las circunstancias específicas siguen siendo algo poco claras. Diferentes fuentes ofrecen detalles variados, pero lo que es seguro es que su costumbre de comandar desde posiciones adelantadas finalmente resultó en su muerte. Con 32 años portador de hojas de roble y líder respetado de Das Reich, no murió al instante. Tixen sobrevivió lo suficiente para ser capturado por las fuerzas estadounidenses, pero sus heridas resultaron fatales. Murió en cautiverio estadounidense. Lo que pasó luego mostró el odio que las SS generaban entre las tropas aliadas. Los soldados estadounidenses le quitaron condecoraciones e identificación como recuerdos. Esto no era raro. Las insignias de las SS eran trofeos codiciados, lo que hizo imposible identificar a Tixen. Lo enterraron como soldado alemán desconocido, uno de miles con tumbas sin nombre. La tumba de Tixen se identificó en los años 70 gracias a registros militares y forenses. Sus restos se exhumaron y enterraron con honores militares. Décadas después, recuperó su identidad. La demora mostró que muchos soldados alemanes, sobre todo de las SS, fueron enterrados sin identificar y solo reconocidos años después, si acaso. Por ser un oficial muy condecorado, identificar a Tixen fue prioritario, algo que no se hizo con soldados comunes. Tixen no destacaba por su habilidad técnica ni por un récord de bajas. Es difícil verificar cuántos tanques destruyó, aunque fueron muchos. Su letalidad venía de su liderazgo y de cómo inspiraba a los hombres a seguirlo aun cuando la supervivencia era improbable. Comandaba desde el frente porque creía que ahí debían estar los comandantes, y su presencia hacía que sus unidades fueran más agresivas y efectivas que con un liderazgo más cauteloso. Esta efectividad tuvo un costo. Tixen fue herido 9 veces y murió por negarse a comandar desde lugares seguros. Las ventajas de comandar al frente como mejor información, decisiones rápidas y liderazgo le costaron la vida. No se puede saber si esto lo hizo más o menos efectivo que los comandantes cautelosos. Logró éxitos tácticos importantes. Inspiró una lealtad feroz entre sus hombres y murió a los 32 años. Su potencial nunca se realizó por completo porque su estilo de mando hizo que su muerte fuera inevitable. Su tiempo en Das Reich dificulta evaluar su efectividad militar. La división cometió varios crímenes de guerra, como masacres de civiles en Francia y atrocidades en el Frente Oriental. No se puede determinar a partir de los registros disponibles si Tixen participó personalmente o fue testigo de estos crímenes, pero sus posiciones de mando significaban que formaba parte de la cadena de mando cuando ocurrieron. Su competencia militar no puede separarse de la organización a la que sirvió y de las atrocidades que cometió. Tixen era un comandante de tanques alemán de las SS agresivo, que lideraba al frente e inspiraba con su ejemplo. En lugar de una planificación cuidadosa, este estilo producía éxitos tácticos dramáticos y bajas igualmente dramáticas. Forjaba leyendas en el ejército, pero causaba más bajas de las que los comandantes prudentes toleraban. Si las ventajas tácticas valían los costos es debatible. Christian Tixen era letal, para el enemigo y para sí mismo. Su muerte a los 32 años lo demostró. Una carrera de combate basada en temeridad calculada y aparente indiferencia por su seguridad, que sus hombres admiraban y temían.
Franz Baker era un comandante de blindados poco probable. Comenzó su vida adulta no como un oficial de carrera, sino como dentista. Profesional de clase media que luchó en la Primera Guerra Mundial y luego volvió a la vida civil. En la Segunda Guerra Mundial regresó al servicio y se especializó en tanques, convirtiéndose en uno de los comandantes de brigada de bomberos más efectivos de la Wehrmacht. En el frente oriental, su nombre se vinculó temporalmente al regimiento Panzer de Schweer. Baker, quien luchó en las batallas más difíciles de 1943 a 1944, Baker se destacó inicialmente en el regimiento Panzer 11 de la 6ª División Panzer, combatiendo en Francia, Rusia y durante la retirada tras Stalingrado. Él supo pronto que los avances fáciles ya no existían. La artillería soviética aparecía en mayor número y con mejores modelos, y las unidades de tanques alemanas se veían cada vez más obligadas a luchar en defensa móvil, en lugar de realizar ofensivas arrasadoras. La fortaleza de Baker era su fría habilidad para leer el campo de batalla y usar sus tanques justo donde un frente colapsado aún podía sostenerse. A fines de 1943 se le asignó una fuerza especial seleccionada. El regimiento Panzer Baker de Schweer estaba formado por Tiger de Fuß, tanques pesados de Schweer, Panzer Abteilung 503 Panteras de otras unidades, cañones autopropulsados e ingenieros mecanizados. Se diseñó como un martillo móvil para lanzarse en sectores donde los avances soviéticos amenazaban con colapsar el frente. El resultado fue una formación con gran poder ofensivo, pero falta crónica de combustible, repuestos y descanso. En enero de 1944, cerca de Balabanovka y al suroeste de Kirovograd, el regimiento de Baker se usó para aplastar las avanzadas blindadas soviéticas. Avanzando hacia la retaguardia alemana, informes alemanes le atribuyeron destruir cientos de tanques soviéticos en pocos días de combate. Cifras que los historiadores modernos tratan con cautela, pero reflejan la magnitud y la intensidad de los combates de su unidad. Baker luchó personalmente en el frente, participando en ocasiones en acciones a corta distancia donde destruía tanques enemigos con armas portátiles, después de que sus propios vehículos habían sido inutilizados. Poco después, durante el intento de liberar el cerco de Cherkasy, el regimiento de Corson Baker fue nuevamente lanzado a lo peor, luchando entre lodo, nieve y ataques soviéticos continuos para abrir corredores hacia las fuerzas alemanas cercadas. Sus tanques pesados y panteras solían ser lo único que detenía el avance soviético cuando la infantería colapsaba. Las acciones del regimiento no salvaron al cuerpo cercado, pero permitieron que muchas tropas atrapadas escaparan de la aniquilación. Baker recibió las espadas para su cruz de caballero en febrero de 1944. En estas operaciones, lo peligroso de Baker no era su agresividad, sino su pragmatismo despiadado al usar tanques pesados. Los concentraba en puntos decisivos, en lugar de dispersarlos a lo largo de la línea. Estaba dispuesto a abandonar terreno si eso significaba preservar su blindaje para una batalla más importante, unas horas después. Sus formaciones luchaban como bisturí, cortando los ataques soviéticos en su punto más vulnerable y desbaratándolos antes de consolidarse. A largo plazo, nada de esto cambió la guerra. El Ejército Rojo tenía más hombres, tanques y tiempo. A nivel local, cuando un frente casi se rompía y un cuerpo podía ser rodeado, poner a Baker y sus tigres en la línea aún podía cambiar todo. Hyacinth von der Strachwitz von Grossauch und Kaminetz, conocido simplemente como el Conde Panzer, era el arquetipo del guerrero aristocrático trasladado a la guerra mecanizada. Noble de Silesia y oficial de caballería en la Primera Guerra Mundial, trasladó las antiguas ideas de valor y coraje al combate panzer de acero y aceite. Strachwitz, a diferencia de los favoritos políticos del régimen, se ganó su reputación por mérito propio. En el frente, una y otra vez, hasta que su cuerpo fue un mapa de cicatrices. Destacó en el regimiento Panzer II de la 16ª División Panzer en las primeras campañas, pero su leyenda creció en Rusia. En la ofensiva de 1942 hacia el Don y Stalingrado, su batallón y regimiento lideraron varios ataques en Kalach sobre el Don. Relatos alemanes atribuyen a su regimiento la destrucción de cientos de tanques soviéticos en 2 días, cifra posiblemente exagerada, pero que muestra la carnicería. Los tanques de Strachwitz fueron de los primeros en alcanzar el Volga al norte de Stalingrado
En agosto de 1942, un hecho que la propaganda aprovechó con entusiasmo. El estilo de Strachwitz era muy oportunista. Él prefería ataques profundos y operaciones de incursión, llevando sus tanques más allá de los objetivos asignados para crear pánico en la retaguardia soviética. Tenía el instinto de un caballerizo para atacar antes de que el enemigo esperara y desaparecer antes de que respondieran. Eso implicaba asumir riesgos, avanzar a zonas inciertas, operar con comunicaciones largas y, a veces, quedar aislado. Pero tenía una habilidad especial para percibir exactamente hasta dónde podía llegar antes de que la situación pasara de audaz a suicida, después de haber sido gravemente herido cerca de Stalingrado y evacuado. Reapareció como comandante del regimiento Panzergross Deutschland, liderándolo en la tercera batalla de Yarkov y operaciones posteriores. Aquí recurrió a un arte diferente, el contraataque en un frente que se estaba desmoronando. Sus Kampfgruppen esperaban a que las fuerzas soviéticas se separaran de su apoyo y luego atacaban por los flancos y retaguardia, rompiendo su cohesión y obligándolos a retroceder confusos. Convirtió fuerzas limitadas en herramientas desproporcionadamente efectivas al atacar columnas soviéticas en su momento más vulnerable, cuando estaban extendidas, desorganizadas y convencidas de que ya habían ganado. Después, Strachwitz lideró grupos de combate improvisados en el Báltico y Silesia, participando en operaciones polémicas contra partisanos y apoyando a fuerzas antisoviéticas. Sus condecoraciones, incluida la Cruz de Caballero con hojas de roble, espadas y diamantes, una de las más altas, reflejaban su habilidad táctica y el valor propagandístico de un héroe aristócrata del régimen de Hitler. Strachwitz era temido por unir la agresividad de la caballería antigua con la tecnología blindada moderna. Usaba los tanques como caballería rápida de choque, no solo como plataformas móviles. Esa mentalidad logró victorias locales incluso cuando Alemania ya no podía ganar la guerra. Todavía podía perjudicar a los soviéticos. Débil nos salvó el rey. Hermann Wix no fue tan famoso como Wittmann, pero entre entusiastas e investigadores del Frente Oriental tiene buena reputación. Comandante de Panzer IV en la Cuarta División Panzer, acreditado tras la guerra con la destrucción de unos 70 a 75 tanques enemigos y condecorado con la Cruz de Caballero con hojas de roble. En marzo de 1945, Wix luchó donde los más glamorosos Tigers y Panthers eran raros. Durante la mayor parte de la guerra, él comandó Panzer IV, que para 1943-1944 ya era superado por los T-34-85 y los cañones autopropulsados soviéticos que lo hicieron cambiar su estilo de combate respecto a los haces de los Tiger. No podía quedarse a 2000 metros eliminando objetivos impunemente. Si se posicionaba mal, su tanque moría. En Kursk, la Cuarta División Panzer luchó en la cara sur del saliente bajo el mando del Cuerpo Panzer. El batallón de Wix avanzó por defensas soviéticas, campos minados, cañones antitanque y T-34 ocultos sin tigres pesados para protegerlos. Sobrevivir le enseñó que en la guerra moderna, quien dispara y acierta primero suele sobrevivir. Enseñó a sus tripulaciones a adquirir objetivos rápido, disparar con precisión y calma, sin desperdiciar balas, y reubicarse enseguida antes de ser apuntados. Mientras la guerra avanzaba y la Cuarta División Panzer era expulsada por Ucrania, Polonia y Prusia Oriental, Wix se especializó en defensa móvil. Su compañía y luego su batallón surgían en los flancos de las ofensivas soviéticas, atacaban rápido y se retiraban antes de la respuesta de artillería y aviación enemigas. Podía parecer que los atacaba una fuerza mayor a la real, pero casi siempre solo era un pequeño grupo de Panzerpfeffers bien dirigidos que cambiaban espacio por sangre. Sus hojas de roble llegaron en 1945, cuando los premios eran más libres, pero Wix ya llevaba combatiendo casi continuamente. Por años, el patrón importaba más que el número de bajas reclamadas. Seguía sobreviviendo, mantenía sus vehículos funcionando en condiciones que destruían a otros, rescataba a sus tripulaciones de cercos, reorganizaba unidades y volvía al combate. Cuando la mayoría de sus contemporáneos estaban muertos o en campos soviéticos, la letalidad de Wix era más profesional que glamorosa. No tenía la propaganda ni comandaba los tanques o formaciones más elitistas. Restos de la Cuarta División Panzer, tripulaciones agotadas, Panzer IV desgastados y poco combustible.
y aún así logró seguir destruyendo tanques y retrasando los avances soviéticos mucho después de que la guerra estuviera estratégicamente perdida. Si Knispel y Whitman son los rostros de propaganda, Biggs es la realidad, el profesional técnicamente competente y exhausto que sigue luchando porque no le queda otra opción. Karl Nikolausilek, alemán del Tirol del Sur, fue voluntario en las Waffen-SS y terminó la guerra como uno de sus mejores comandantes de Panther. Sirvió con las SS. El regimiento Panzer V Viking combatió casi continuamente en el frente oriental y después en Hungría. En marzo de 1944, lideró una pequeña fuerza de Panthers para rescatar a Koval, lo que lo volvió casi una leyenda entre entusiastas de blindados de las SS. A principios de 1944, las ofensivas soviéticas habían rodeado una guarnición alemana en la ciudad de Koval, en Volinia. Los intentos repetidos de romper el cerco habían fracasado. La octava compañía de Nikolausilek con Panthers fue asignada a un grupo de rescate para abrir un corredor a la ciudad. El 27 de marzo de 1944, el ataque se estancó y el alto mando ordenó detener las operaciones ofensivas. Ignoró la orden, diciendo por radio que no podía comunicarse con su comandante, y siguió hacia Koval con sus Panthers. Tras días de intensos combates en nieve y lodo, su compañía atravesó las posiciones de bloqueo soviéticas. Relatos alemanes atribuyen a la compañía la destrucción de 17 tanques soviéticos y varias piezas de artillería y posiciones antitanque durante el avance. El 30 de marzo, los 7 panteras restantes de Nikolausilek, de los 16 o 17 originales, entraron en el perímetro de Koval, uniéndose a la guarnición sitiada y reforzando su defensa. Un alivio exitoso le mereció la Cruz de Caballero y su lugar en la mitología de las Waffen-SS. Pero el patrón general de su servicio también revela mucho. Nikolausilek pasó 1944-1945 en retiradas por Polonia, Hungría y Austria, aprovechando el cañón y blindaje frontal del Panther para emboscadas defensivas, eliminando enemigos a distancia desde posiciones preparadas y luego desplazándose rápido. Él no era un romántico respecto a la máquina. Sabía que el Panther era poderoso pero frágil y exigió buen mantenimiento y planeación realista. Un Panther con la oruga dañada en mal lugar era solo chatarra lista para ser capturada. Tras la guerra participó en redes de escape para miembros de las Waffen-SS, lo que ha afectado la opinión de algunos historiadores sobre él. Como comandante de tanques, su historial en Koval y otros lugares es difícil de ignorar. Su peligro radicaba en su habilidad técnica y su disposición a ignorar órdenes que consideraba incorrectas, y un instinto para saber cuándo un movimiento audaz podía realmente cambiar una situación. En lugar de simplemente hacer que los hombres murieran en Koval, ese instinto dio resultado. En la guerra solo retrasó el colapso. Helmut Rittgen es inusual entre los comandantes de tanques alemanes porque no solo tenemos su historial de combate, sino también su propio análisis posterior sobre él. Un oficial subalterno que comandó un batallón de Panther en 2 divisiones Panzer, luego fue oficial de la Bundeswehr y escribió un estudio sobre las operaciones de su división en la guerra. Esa combinación, experiencia en el frente y reflexión posterior a la guerra, lo hace invaluable para entender cómo se sentía realmente comandar tanques. En 1944-1945, Rittgen sirvió con la 2ª División Panzer en el Frente Oriental y en Europa Occidental. Cuando él comandaba Panthers, la división ya no era la rápida y contundente formación de 1940, era una unidad desgastada movida de crisis en crisis. En Normandía su batallón luchó en el Bocage, un paisaje que anulaba muchas de las ventajas de los Panthers. El combate era cercano, facilitando disparos de flanco, y la artillería aliada y cazabombarderos castigaban cualquier movimiento alemán. Durante el día, Rittgen se adaptó creando posiciones de emboscada preparadas. Los Panther tomaban posiciones protegidas cubriendo rutas de aproximación probables, disparaban en la primera oportunidad y luego se retiraban a posiciones secundarias. Antes de que la artillería aliada reaccionara, era un trabajo agotador y repetitivo. Cavar trincheras, esperar, ver de reojo a los Sherman entre los setos, disparar unas cuantas rondas y luego retroceder antes del inevitable fuego de respuesta. Cuando funcionaba, los tanques aliados caían en zonas de muerte y quedaban en llamas.
Cuando no, los Panther eran destruidos a 200 metros bajo explosivos y explosiones aéreas. En diciembre de 1944, los Panther de Röntgen lideraron la segunda división Panzer en la ofensiva de las Ardenas. Durante unos días revivió la guerra de blindados, con columnas avanzando entre líneas estadounidenses débiles y corriendo hacia el Mosa. La tarea de su batallón era de manual: romper el frente, eliminar puntos fuertes y apoyar a la infantería. La falta de combustible, los puentes destruidos y la rápida recuperación de Estados Unidos hicieron la ofensiva lenta y agotadora. Röntgen abandonó tanques Panther en buen estado por falta de combustible. Tras el regreso masivo de los cazabombarderos aliados, la ofensiva terminó y su batallón sufrió grandes bajas en la retirada. Röntgen no era un as de tanque según la propaganda. Su cuenta personal de bajas no está por todos lados en sitios de fanáticos. Era peligroso e interesante por combinar un mando táctico sólido y clara comprensión de su entorno. En sus escritos posteriores desmintió el mito de la constante brillantez alemana solo arruinada por Hitler. Relató el caos, fallas en el suministro y el agotamiento de tripulaciones enviadas de emergencia en emergencia sin tiempo para recuperarse. En combate, su letalidad estaba en la disciplina, emboscadas planeadas, control del fuego y saber cuándo retirarse en vez de quedarse y morir. Luchó aun cuando el resultado era claro, y luego hizo algo que pocos lograron. Sobrevivió, reflexionó y escribió sobre ello. Hans Christen no es un as clásico con muchas bajas, es más relevante estructuralmente. Un oficial de blindados que ascendió desde el nivel de regimiento hasta el mando. 7. División Panzer, la legendaria división fantasma comandada por Rommel. Su carrera refleja la guerra blindada alemana. Rápidas victorias, luego desgaste, defensa caótica y colapso. Christen sirvió en el regimiento Panzer 31 de la 5ª División Panzer y luego en la 7ª División Panzer. Aprendió su oficio en Francia y al inicio de la Operación Barbarroja, cuando los blindados alemanes tenían la iniciativa. Estas campañas recompensaban a los oficiales que podían actuar de manera independiente, interpretar las órdenes de la misión con flexibilidad y aprovechar las oportunidades sin pedir permiso. Christen prosperó en ese entorno. Sabía que la velocidad y el impacto compensaban el blindaje ligero y pocas unidades. A medida que la guerra se prolongaba y el frente se estabilizaba en brutales batallas de desgaste, sus responsabilidades crecieron para cuando asumió el mando de la 7ª División Panzer en 1945, pues la unidad, reducida a una sombra, era solo tanques, cañones de asalto y Kampfgruppen improvisados, intentando frenar los avances soviéticos y aliados. Ya no lideraba ataques fulminantes a la retaguardia enemiga, organizaba rutas de retirada, formaba grupos de combate con unidades de entrenamiento y rezagados, y decidía qué pueblos mantener por 24 horas o abandonar. Sin combates, no hay muchas batallas dramáticas asociadas al nombre de Christen. Su letalidad no radica en duelos individuales, sino en mantener las formaciones blindadas operando mientras todo a su alrededor colapsaba. La 7ª División Panzer, bajo su mando, realizó acciones de retraso al final de la guerra en los frentes oriental y occidental, cediendo terreno para ganar tiempo y evitar que rodearan y destruyeran a las tropas alemanas. Su valor, incluso junto a los cazatanques famosos, es mostrar qué pasó con la fuerza Panzer tras el fin de su época dorada en 1940 a 1942. Oficiales como Christen transformaban tanques sobrantes, compañías reducidas y tripulaciones de reemplazo en una división funcional. Cuando lo lograban, las lanzas soviéticas se detenían, la infantería aliada tenía más bajas y los civiles ganaban unos días antes de que el frente llegara. Si fallaban, todo colapsaba. La historia de Christen lo demuestra. Pese a todo, la habilidad individual de estos comandantes en batalla o en operaciones aún podía causar efectos letales y locales. No podía salvar a Alemania de una guerra ya irremediablemente perdida. En los últimos meses de la guerra, mientras el Ejército Rojo avanzaba hacia Prusia Oriental y Pomerania, un comandante de Tiger II ganó tal reputación violenta y enfocada que ni la debilitada jerarquía alemana pudo ignorarla. Karl Broman, un SS Untersturmführer de 24 años, causó una breve pero intensa destrucción de 6 semanas cerca de Danzig y Gotenhafen, siendo una de las últimas rachas de bajas de la Panzerwaffe.
El trayecto de Broman a la artillería blindada fue largo y brutal. Nacido en Schleswig-Holstein en 1920, se unió a las SS antes de la guerra y sirvió con la sexta división de montaña SS Nord en el Ártico. Allí sufrió heridas graves por ametralladora en manos y piernas en septiembre de 1941 y semanas después otra lesión en pulmón e hígado. Nunca debió haber regresado al servicio en el frente todavía. En 1943 volvió al servicio de Panzer y se unió al regimiento Panzer 11 SS Nordland, combatiendo en las batallas cerca de Leningrado. A fines de 1944 lo transfirieron al batallón Panzer pesado SS 503, equipado con el Tiger II, el tanque más pesado y potente de Alemania. Broman tomó el mando de la primera compañía y en enero de 1945, mientras colapsaba el frente oriental, fue enviada a defender Danzig y Gotenhafen, últimos puertos de evacuación alemanes en el Báltico. Aquí forjó su breve y violenta leyenda. Del 2 de febrero al 18 de marzo de 1945, la compañía de Tiger II de Broman luchó casi sin pausa, cubriendo refugiados, bloqueando tanques soviéticos y realizando contraataques para mantener abiertos los corredores de evacuación. El área de Danzig tenía campos ideales para el cañón de 88 milímetros del Tiger II y Broman los aprovechó al máximo. Su Tiger fue alcanzado varias veces y sufrió heridas recurrentes, quemaduras en rostro y manos, heridas de metralla y explosiones, pero se negó a ser evacuado hasta que le ordenaron retirarse del frente. En este breve periodo de tiempo, el informe de combate de su compañía para fines de condecoración reclamó un total asombroso: 66 tanques soviéticos destruidos, 44 cañones antitanque y 15 camiones. Una cifra tan extrema y lograda tan tarde en la guerra que el Kadrovive la destacó en el Wehrmachtbericht, el comunicado oficial del alto mando. Fue de las últimas veces que se mencionó a un comandante de Tiger. La lucha era desesperada y para marzo la zona de Gotenhaven colapsaba bajo presión soviética. Broman, herido por tercera vez ese año, fue evacuado en barco desde la península de Hale al hospital naval en Swinemünde. El 29 de abril de 1945, apenas una semana antes de la rendición de Alemania, recibió la Cruz de Caballero, siendo uno de los últimos en recibirla durante todo el conflicto. Broman sobrevivió a la guerra. Capturado por los británicos el 21 de mayo de 1945, pasó 2 años en cautiverio antes de regresar tranquilamente a la vida civil, trabajando como técnico dental. Murió en 2011 como uno de los últimos comandantes de Tiger II sobrevivientes. Su historial sigue siendo controvertido. Las cifras de Danzig no coinciden del todo con los registros soviéticos, y como otras reclamaciones alemanas al final de la guerra, reflejan el caos y desesperación de esos meses. En las últimas semanas del Tercer Reich, mientras la fuerza blindada alemana colapsaba, Karl Broman y su compañía de Tiger II libraron una de las últimas grandes acciones de tanques pesados de la guerra. Violenta, breve e insignificante ante el poder soviético, un último destello letal al borde de la derrota. En verano de 1944, Normandía era un matadero para la fuerza blindada alemana. Los caminos angostos, los setos y el constante aullido de los cazabombarderos aliados hacían que la guerra de tanques fuera casi suicida. Sin embargo, en este infierno entraron varios tanques Tiger de la Schwer SS Panzerabteilung 102, incluyendo uno dirigido por un oficial de 25 años. Willy Fei ya había visto la guerra en su peor momento. Venía del frente oriental, donde Das Reich y otras divisiones Waffen-SS sufrieron años de desgaste, pero nada lo preparó para la pesadilla que lo esperaba en las laderas de la colina. La 112, una elevación tan disputada, tan empapada de sangre, que los soldados británicos y alemanes la llamaron después el pequeño Verdún de Normandía. La noche del 10 de julio de 1944, el batallón de Fay recibió la orden de avanzar para apoyar un contraataque masivo de las divisiones 9ª SS Hohenstaufen y 10ª SS Frundsberg. Los británicos habían tomado parte de la colina 112 e intentaban avanzar hacia Squay. Si lo lograban, las defensas del sur de Caen colapsarían. Los tigres de la Abteilung 102 avanzaron en la oscuridad en formación de cuña, con 14 tanques pesados de 57 toneladas, todos armados con el temido cañón 88 milímetros KWK-36. En el valle, los Shermans británicos en llamas iluminaban la noche como hornos,
restos de un intento fallido de romper la línea. La artillería rugía y el suelo temblaba. Detrás de sus tigres, los jóvenes granaderos de las SS se refugiaban en trincheras, inmovilizados por la artillería británica que volvía a la tierra lodo. Fay, al mando del Tigre 134, halló una posición de tiro en un bosquecillo, con el motor en silencio y olor a aceite y cordita en la torreta. En sus memorias, Batallas blindadas de las Waffen-SS, relató cómo ansiaba probar nuestra fuerza contra la de ellos, y no tuvo que esperar mucho. Al amanecer, los blindados de la 43ª División Wessex y los tanques Churchill del 7º Regimiento Real avanzaron por la pendiente. La visibilidad era limitada, el aire estaba lleno de humo, pero a través de la óptica 6 del Tiger, Fay vio movimiento, las siluetas de los Sherman apareciendo sobre la cresta. Contuvo el fuego, esperó, los dejó acercarse. El primer tanque cruzó expuesto y Fay disparó el cañón de 88 milímetros impactando al Sherman y volando su torreta. Segundos después estallaron 2 bolas de fuego más. El avance británico se detuvo casi de inmediato cuando los tanques fueron alcanzados por el cañón de Fay y los Tigres. Sin embargo, no estaban solos. Cocodrilos Churchill, tanques de infantería, cañones antitanque y artillería saturaron la cresta con fuego. La infantería alemana estaba inmovilizada por el bombardeo. Los Tigres pelearon casi solos, soportando impactos de equipos Piat, cañones antitanque y proyectiles que golpeaban sus cascos como mazos. El tanque de Fay recibió varios impactos. Uno en el mantelete, otro destruyó la cúpula y un proyectil de Churchill agrietó el blindaje frontal, llenando de fragmentos a la tripulación. El Tigre 134 resistió horas en batalla. La batalla estalló en la cima de la colina, una lucha intensa y cercana, con poca visibilidad y cada seto ocultando enemigos. Fay movió su tanque entre árboles, disparando y flanqueando varias veces. Los batallones británicos de tanques sufrían bajas, los pelotones desaparecían y el avance se detenía. Tras los combates en la colina 112, Willie Fay reportó 8 tanques británicos destruidos y varios más dañados bajo su mando. En semanas posteriores, cerca de Esque y Malto, su cuenta creció y fue reconocido como uno de los comandantes de Tiger más confiables del batallón. Agresivo cuando era necesario, disciplinado y firme bajo fuego. En el entorno letal de Normandía no había perdón. Pocos comandantes de Tiger sobrevivieron para hacerse famosos. Muchos compañeros de Fay murieron o ardieron en sus vehículos. La abrumadora superioridad numérica de los aliados, los constantes ataques aéreos y el brutal bosque convirtieron cada camino en una trampa mortal. Sin embargo, Fay sobrevivió. Luchó en la retirada de Caen, participó en batallas de ruptura y décadas después lo narró. En una guerra de mitos, las acciones de Willie Fay en la colina 112 sobresalen. No eran propaganda, sino combates cercanos, claustrofóbicos y muy realistas. Combates de tanques que definieron Normandía más que las rápidas maniobras del Frente Oriental. Willie Fay no fue el comandante con más victorias ni un héroe de propaganda. En el punto donde la artillería británica presionó más en una colina llena de sangre y fuego, su Tiger y tripulación mantuvieron la línea cuando casi nadie más pudo. Para la primavera de 1945, el Frente Oriental ya no era un campo de batalla, era un colapso. Blindados soviéticos avanzaban imparablemente hacia Berlín con furia incontenible. El ejército alemán estaba destruido, sus divisiones hechas pedazos, sus líneas de suministro desaparecidas. Lo que quedaba eran focos dispersos de blindados, pequeñas islas de acero luchando por minutos, no por kilómetros. Y entre estos últimos comandantes de tanques estaba un SS Untersturmführer de 20 años llamado Karl Körner, liderando un pequeño grupo de Tiger II Königstiger del Schwerer SS Panzerabteilung 503. Fue uno de los últimos haces reales de la guerra. Körner fue artillero de un Tiger bajo Helmut Wendorf, famoso comandante alemán, antes de liderar su propio Königstiger al final de la guerra. En marzo de 1945 estaba al mando de un pelotón cuando el primer frente bielorruso lanzó su avance hacia el río Oder, destruyendo las defensas alemanas. Ya no eran las operaciones arrolladoras de 1941, sino combates callejeros, contraataques improvisados
y barricadas de última hora. El King Tiger de Kunner entró en el caos para retrasar a los soviéticos y resistir a toda costa. El 18 de abril de 1945, al sureste de Berlín, el pelotón de Kunner recibió la orden de apoyar a la 11ª División SS Panzergrenadier Nordland, una de las últimas unidades blindadas aún operativas. Los soviéticos lanzaban su ofensiva masiva sobre Berlín, con miles de tanques, cañones e infantería, apoyados por artillería constante. Los Tigres de Kunner entraron al bosque de Halver, uno de los campos de batalla más temidos de la guerra. Los caminos estaban llenos de refugiados, unidades dispersas de la Wehrmacht y soldados heridos que huían del cerco. Solo un grupo de tanques pesados alemanes, incluidos los de Kunner, frenaba el avance soviético. Según documentos del batallón y testimonios tras la guerra, los dos King Tiger de Kunner se posicionaron detrás de un terraplén ferroviario y se prepararon para lo que venía. Un regimiento de tanques soviéticos avanzaba en columna, sin saber que aún operaban tanques pesados alemanes en la zona. Cuando los primeros T-34 salieron, Kerner disparó y los tanques soviéticos explotaron uno tras otro. El cañón KWK-43 de 88 milímetros del Tiger II, el más potente de la guerra, atravesaba la armadura soviética. En cuestión de minutos, a más de 1 kilómetro, el camino se convirtió en un cementerio en llamas. Kerner continuó disparando, cambiando de objetivo con precisión, mientras la formación soviética entraba en pánico. Kunner afirmó haber destruido más de 20 tanques soviéticos en un solo enfrentamiento. Algunas fuentes sugieren que superó los 30 mientras los rezagados huían de la emboscada. Fue una de las últimas grandes acciones de tanques pesados en la guerra, pero la guerra de Kunner seguía. Con Berlín rodeado por tropas soviéticas, los restos de la Schwer SS Panzer Abteilung 503 retrocedieron a los límites de la ciudad. El Tiger II de Kunner siguió combatiendo en Neukölln y la zona de Tempelhof, calles ahora tan estrechas que el tanque de 68 toneladas apenas podía girar. La infantería soviética emergía de sótanos y pisos altos, disparando Panzerfausts a corta distancia. Un Tiger II dominaba en campo abierto, pero en Berlín, Kunner luchaba con un gigante enjaulado. El blindaje del Tiger Real resultó muy resistente. El tanque de Kunner sobrevivió a múltiples impactos mientras cubría la retirada de la infantería de Nordland, destruyendo tanques soviéticos a menos de 200 metros y usando el enorme vehículo como una fortaleza móvil. El 30 de abril de 1945, el Tiger II de Kunner era uno de los últimos tanques pesados operativos en Berlín. El batallón casi desapareció, la munición estaba por terminar y no quedaba combustible. Los últimos King Tiger fueron destruidos por sus tripulaciones. Kunner y un pequeño grupo huyeron y se rindieron a las fuerzas occidentales. Había sobrevivido a algunos de los peores combates de blindados en la historia de la humanidad, desde el Oda hasta el Havel, de Halver a Berlín. Todo esto mientras comandaba el tanque más pesado que el mundo había visto. Por sus acciones del 18 al 20 de abril de 1945, Karl Kunner fue recomendado para la Cruz de Caballero. Si el premio fue aprobado o no sigue en debate. Las estructuras de mando alemanas colapsaban, la documentación se perdió y muchos premios de fin de guerra siguen en disputa. El pelotón de Kunner libró una de las últimas acciones efectivas del Tiger II en la guerra, destruyendo un regimiento de tanques soviéticos en una mañana y retrasando el cerco a miles de soldados alemanes y refugiados en Halve. Fue de los últimos comandantes en aprovechar el potencial del Tiger II y sobrevivir. Para el verano de 1944, mientras el Tercer Reich tambaleaba tras desastre, el tanque Tiger aún conservaba un aura de invencibilidad. Era lento, era pesado, se descomponía constantemente, pero en manos de un comandante hábil seguía siendo el arma blindada más temida en el campo de batalla. Pocos hombres demostraron esto de manera más consistente que Paul Eger, el comandante nacido en Austria que luchó con batallones de tanques pesados tanto en el frente oriental como en el occidental. Eger sirvió con la Schwer SS Panzerabteilung 102, más tarde redesignada 502, una de las unidades de tanques pesados de élite de las Waffen-SS. Su carrera es inusual porque, a diferencia de otros comandantes de Tiger, Eger combatió contra el Ejército Rojo y los aliados occidentales. En Normandía, en el sector de Caen,
y más tarde en los brutales combates alrededor de Estrasburgo y Alsacia. Cuando Eger y su batallón llegaron a Normandía en junio de 1944, el campo de batalla ya era una pesadilla. La superioridad aérea aliada significaba que los Tigres no podían moverse de día sin atraer a los Typhoon armados con cohetes. Caminos llenos de cráteres, pueblos arrasados por la artillería naval y cada movimiento alemán vigilado por aviones aliados. Para un comandante de Tigre, esto solo significaba luchar oculto o morir. El pelotón de Tigres de Eger luchó en las amargas batallas defensivas alrededor de Caen, apoyando a la 12ª División Panzer SS Hitlerjugend y más tarde a la 9ª SS Hohenstaufen. En el claustrofóbico Bocage, la potencia de fuego de largo alcance del Tigre solía desperdiciarse. Los enfrentamientos eran a distancias muy cortas, 50 metros o menos, con tanques aliados apareciendo de repente en las esquinas o atravesando los setos. Uno de los primeros combates de Eger en Normandía fue cerca de Etterville, donde su Tigre destruyó varios Sherman a corta distancia, disparando en cuanto veía los cañones entre el follaje. El Tigre 1 demostró el valor de su blindaje. Los proyectiles aliados rebotaban en el glacis o la torreta, mientras la tripulación operaba el cañón como una máquina. El Tigre de Eger resistía impactos que destruirían otros tanques, pero Normandía castigó hasta a las mejores tripulaciones. Muchos Tigres se perdieron por ataques aéreos, artillería o simplemente por quedar inmovilizados, y para 102 batallón pesado había sido destruido. Eger apenas sobrevivió y se retiró con los restos durante la retirada alemana de Francia. Después de reacondicionar su tanque, Eger volvió a la acción. En el frente oriental, los soviéticos ahora poseían una gran cantidad de T-34-85 IS-2 tanques pesados y cañones autopropulsados como el Su-100, todos ellos mortales. Las cadenas de suministro en Alemania colapsaban, faltaba combustible y casi no había repuestos. Aún así, Eger continuó luchando con una constancia que hizo que su tripulación fuera una de las más confiables del batallón. Sobresalió con el estilo clásico del Tiger, disparos lejanos, buen posicionamiento y gran paciencia en defensa. En Polonia, a fines de 1944, el Tiger de Eger combatió a las avanzadas soviéticas en caminos y cruces de ríos. Eran emboscadas donde sobrevivir dependía del primer disparo. Eger esperaba a que las columnas soviéticas entraran en pasos estrechos. Luego abría fuego con el cañón de 88 milímetros del Tiger, destruyendo el vehículo de vanguardia y atrapando al resto bajo fuego. En varias ocasiones se retiró solo después de agotar su munición, retrocediendo hacia una cobertura bajo una cortina de humo, mientras el fuego soviético golpeaba el paisaje a su alrededor. Su actitud tranquila bajo presión se hizo bien conocida, en contraste con el pánico que a menudo se extendía entre las formaciones de infantería destrozadas. Eger volvió al frente occidental durante los combates en Alsacia y el Bolsón de Colmar a inicios de 1945 en el ocaso del Tiger. Los antes formidables batallones pesados eran ahora compañías débiles que operaban con combustible recuperado y repuestos canibalizados. Las tripulaciones dormían en sus tanques, vivían en bosques helados y luchaban en combates móviles contra los blindados estadounidenses. El Tiger de Eger actuó cerca de Estrasburgo, donde tanques alemanes intentaron frenar al Tercer Ejército de Estados Unidos. Su vehículo destruyó varios Sherman y cazatanques. Sin embargo, en estos enfrentamientos, la abrumadora superioridad numérica y movilidad de los aliados significaba que cada victoria solo compraba unas horas de tiempo. Para marzo de 1945, la 52ª estaba prácticamente acabada. El Tiger de Eger fue finalmente destruido después de un impacto directo que inutilizó las orugas. Eger huyó con su equipo y luchó brevemente contra la infantería antes de ser capturado por los estadounidenses. Fritz Langanker no era famoso entre la élite Panzer. Nunca posó sobre un Tiger ni presumió cifras infladas de bajas. En el caos de Normandía y luego en los bosques helados de las Ardenas, Langenke mostró un mando blindado que mantenía vivas las líneas colapsadas, no por destreza, sino por resistencia, nervio y precisión. Nacido en Gelsenkirchen en 1919, Langanke ingresó a las Waffen-SS antes de la guerra y luchó en Polonia, Francia y hasta lo profundo de la Unión Soviética. Para 1943 era comandante de un Panther en el segundo regimiento Panzer de las SS de la segunda división, Panzer de las SS Das Reich. Su momento clave fue en el oeste, cuando colapsó el frente de Normandía y los aliados rompieron las líneas en julio de 1944
La noche del 28 de julio, Langanki y su pelotón de Panthers quedaron aislados tras las líneas enemigas durante el avance estadounidense al sur de Saint-Lô. Muchos se habrían rendido, pero Langanki no. Tomó el control, reunió a los 3 Panthers restantes, agrupó a más de 300 infantes en retirada y formó una columna para avanzar. Un bolsillo móvil de tanques, camiones, cañones autopropulsados y vehículos antiaéreos. Langanki condujo la columna por territorio enemigo bajo oscuridad y con aliados acercándose. En la ruta destruyó 13 tanques aliados, cañones antitanque y vehículos, mantuvo sus panteras en movimiento, esquivó patrullas aéreas y guió un convoy dañado de regreso a las líneas alemanas. No fue una ofensiva mágica, fue supervivencia lograda con acero y disparos precisos. Por eso recibió la Cruz de Caballero el 27 de agosto de 1944. Langanki usaba las fortalezas del Panther, su cañón de 75 milímetros y blindaje frontal, para controlar puntos clave y eliminar objetivos con precisión en el primer disparo. También conocía sus límites: flancos vulnerables, orugas expuestas y motor débil al cubrirse de lodo o metralla. Su avance fue una serie de movimientos cronometrados, marchas nocturnas, emboscadas y rápidas retiradas. Tras Normandía, fue comandante de la segunda compañía. En la ofensiva de las Ardenas, el terreno era peor: bosques, minas y emboscadas. Sus panteras avanzaron por Mannheim y Grand Mesnil, usando ataques nocturnos y sorpresa para golpear blindados estadounidenses antes de que regresara el poder aéreo al amanecer. Su compañía frenó el contraataque aliado, no por fuerza bruta, sino aprovechando el alcance, la posición y el terreno. Langanki sobrevivió a la guerra. A diferencia de muchos otros, él nunca escribió unas memorias, nunca exageró su historial y nunca buscó atención. Murió en 2012 siendo poco conocido, fuera de los archivos de historiadores del Frente Oriental y Occidental. Sin embargo, su escape de Normandía es uno de los más documentados. Acciones de escape blindado en la guerra demuestran que varios comandantes de tanques letales eran tácticos, no íconos. Georg Diers nació el 25 de junio de 1921 en Bifelstedt, norte de Alemania. Creció en una familia rural y conservadora, afectada por las dificultades de la época de Weimar. Como muchos de su generación, ingresó a la Scharnhorst-Jugend, el grupo juvenil de la organización de veteranos Stahlhelm, cuando ésta fue absorbida por el régimen nazi. Tras 1933, Diers ingresó automáticamente a las juventudes hitlerianas, que canalizaban a miles de adolescentes a las Fuerzas Armadas alemanas. En 1939, con 18 años, se ofreció como voluntario para las Waffen-SS, uniéndose a una de las organizaciones militares de mayor crecimiento en Europa. Su entrenamiento siguió el modelo de las Waffen-SS de esa época: disciplina estricta, intensa ideología y duro acondicionamiento físico. Buscaban forjar soldados para la larga guerra que Alemania esperaba en el este. Diers vio su primer combate importante en la campaña del Cáucaso de 1941-1942, cuando el grupo de ejércitos alemán avanzó profundamente en el sur de la Unión Soviética en un intento de apoderarse de los campos petroleros de Grozny y Bakú. Las condiciones eran brutales: gran altitud, temperaturas extremas y crecientes contraataques soviéticos, mientras el avance alemán se estancaba. En septiembre de 1942, cerca de Grozny, Diers fue gravemente herido, evacuado y enviado a un hospital militar en Viena para recuperarse. Después de meses de rehabilitación, regresó al servicio activo, esta vez en el Teatro de los Balcanes, donde las fuerzas alemanas luchaban tanto contra guerrillas partisanas como contra unidades soviéticas en avance. En 1944 aprovechó un breve permiso para casarse, pensando que la guerra terminaría pronto. La experiencia de combate más importante de Diers fue en 1945 durante el colapso del Frente Oriental. Mientras los soviéticos cercaban Berlín, Diers fue transferido de vuelta a la capital, con restos de SS, tripulaciones de tanques y grupos improvisados intentando retrasar lo inevitable. Berlín era ya una ruina, con calles destruidas, civiles huyendo y formaciones dispersas de Volkssturm, SS y Wehrmacht defendiendo puntos aislados. En los últimos días, Diers trabajó en la defensa interna y fue uno de los oficiales bajo el mando de Joseph Goebbels, quien controlaba la defensa de la ciudad. Después de que Hitler se retiró al búnker y se suicidó el 30 de abril,
de 1945, el caos consumió la jerarquía de mando. Diers contó que recibió la orden de ayudar a eliminar los restos de Hitler en el jardín de la Cancillería de Berlín bajo bombardeos soviéticos, con poco combustible y proyectiles cerca. Mientras las fuerzas soviéticas tomaban el centro, Diers y pocos miembros de las SS intentaron romper el cerco. Avanzaron entre los escombros de Berlín, pasando de sótano en sótano y de patio en patio, hasta que las últimas defensas alemanas desaparecieron. Al ver que resistir era inútil, Diers se quitó el uniforme, se disfrazó de civil y se mezcló entre los refugiados que huían al oeste. No llegó lejos. Las patrullas soviéticas lo arrestaron de inmediato. Miles de sospechosos de las SS fueron juzgados y sentenciados rápidamente por tribunales soviéticos. Diers relató que tras la guerra fue condenado a muerte, pero en vez de ejecutarlo, lo enviaron con otros prisioneros a un transporte para trabajo forzado. Lo que siguió fueron años de cautiverio en el sistema penitenciario soviético. Diers fue trasladado a Moscú, trabajando bajo condiciones duras que mataron a muchos de los hombres transferidos con él. La comida era escasa, las enfermedades frecuentes, y los prisioneros debían hacer trabajos pesados sin importar el clima o su salud. En 1949, 4 años tras la guerra, Diers fue liberado. Diers volvió a una Alemania devastada y dividida en zonas de ocupación, iniciando apenas la reconstrucción, como parte de la primera ola de repatriación de prisioneros de guerra alemanes. Diers rehizo su vida en silencio, evitando la política pública. Diers dio entrevistas sobre sus experiencias en la guerra, especialmente la caída de Berlín, brindando testimonios directos a los investigadores. Terminamos el video, espero que te haya interesado y aprendido algo nuevo. Si te gustó, deja un like y suscríbete. De verdad ayuda mucho al crecimiento del canal y aprecio a cada uno de ustedes que apoya el trabajo que hago aquí. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Cuídense y hasta pronto.